Muy buenas noches a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida al simposio La Alegría de Evangelizar y agradecer sinceramente la presencia de todos ustedes aquí. Este simposio tiene por objeto constituir una instancia de reflexión y profundización en la exhortación apostólica de nuestro querido Santo Padre, Papa Francisco, la Evangelii Gaudium. A través de la exhortación apostólica, la Evangelii Gaudium, cuyos aspectos esenciales intentaremos profundizar y reflexionar durante estos días, el Papa nos llama a llevar a cabo una evangelización como la de los primeros tiempos, como la de los primeros cristianos. Una evangelización ferviente y alegre, que sabe transmitir verdaderamente el mensaje de Jesús. Buenas noches a todos. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores de este simposio por la gentileza de haberme invitado a participar. Agradecer también a todos ustedes por su presencia. Quisiera que esta reflexión nos ayude a primero conocer qué es lo que dice el Papa en este documento tan importante y en segundo lugar subrayar algunos aspectos que pienso que son importantes, que nos hablan muchísimo de lo que debe ser la tarea que tenemos por delante, la participación en el apostolado de la Iglesia, que es nuestro apostolado. El pontificado del Papa Francisco ha traído, junto con la novedad, un fuerte soplo de renovación y vitalidad a la Iglesia, sacudida en los últimos años por diversos sucesos que generaban malestar en su interior. La primera encíclica de Francisco, Lumen Fidei, escrita a 4 manos, como él dice, con Benedicto XVI ya emérito, la realización de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, julio de 2013, que congregó a millones de jóvenes venidos de todas partes del mundo. Las homilías diarias que ofrece el Papa desde la Casa Santa Marta, donde vive, todo ello da un aire de frescura que atrae a muchos, entusiasma a otros e impulsa a todos hacia una vivencia de fe más comprometida con el Señor Jesús y con la Iglesia, sacramento de su presencia en el mundo. Dentro de esta onda fresca, vital y renovadora que mencionamos, se inserta la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que a continuación vamos a comentar. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. La primera exhortación apostólica del Papa se llama, conocemos el título, Evangelii Gaudium, esto es, el gozo del Evangelio, o mejor todavía, la alegría del Evangelio, que es la traducción oficial en castellano. Se llama exhortación apostólica porque en este documento el Papa ha recogido las conclusiones de la 13ª Asamblea del Sínodo de Obispos, realizada del 7 al 28 de octubre del año 2012, y cuyo tema fue la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. El subtítulo de la Evangelii Gaudium hace referencia a esta temática, el anuncio del Evangelio en el mundo actual. En toda la exhortación se percibe un espíritu marcadamente positivo, que sin negar ni ignorar las dificultades, mira la tarea evangelizadora con mucha confianza y alegría, apoyándose en la fe y la esperanza que invitan a trabajar por anunciar al Señor Jesús. Segundo, un lenguaje sumamente sencillo, popular en el mejor sentido de la expresión, que genera gran cercanía por su claridad y que por su claridad hace posible un cuestionamiento personal. Las figuras empleadas por el Papa Francisco son muy directas y además rebosan de cierto encanto particular que hace el mensaje de la exhortación muy atractivo. Ponemos algunos ejemplos así bien rapiditos, ¿no? Dice, la Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan.
primerear, una palabra que él después explica, una palabra que nunca se usó en los documentos pontificios, evidentemente, ¿no? Se gesta la mayor amenaza, que es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo. O sea, nos dice así a nosotros. Sí. Una de las tentaciones más serias que ahoga el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Y hay que decir lo siguiente: nunca un papa ha sido tan directo, tan franco, pero al mismo tiempo yo diría también tan encantador, como que nos gustara incluso que nos dijera así, ¿no? Tenemos momias de museo, cara de vinagre, etcétera, etcétera. Y es verdad, hay que decir que es cierto lo que está diciendo, no para quedarse ahí, sino para cambiar y para corregir. Las esquematizaciones o ayudas que utiliza el Papa Francisco para ir explicando sus ideas le dan también un tono particularísimo a este documento. Como recordamos, al Papa le encanta desarrollar su discurso a partir de 2, 3 o 4 ideas que son primeramente enunciadas y luego explicadas. Al mismo tiempo, aparecen repetidas veces una serie de afirmaciones tajantes, sí y no, que dan una sensación de energía y de fuerza a las enseñanzas de Francisco, y tomadas en su conjunto ayudan a esquematizar el contenido de la exhortación. Solamente mirando el índice podemos señalar algunos ejemplos. No a una economía de la exclusión, no a la nueva idolatría del dinero, no a la serie egoísta, no al pesimismo estéril. En el caso opuesto, el de las afirmaciones, también podemos señalar, ¿no? Sí al desafío de una espiritualidad misionera, sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo. 4. Resulta interesante revisar las fuentes a las que acude el Papa Francisco para su exhortación. Además de la Sagrada Escritura, que fundamenta todo lo que enseña el Santo Padre, y de las conclusiones del Sínodo sobre la evangelización, encontramos 2 o 3 textos importantísimos. El primero es la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que es mencionado expresamente. El segundo texto importante es la exhortación apostólica del Papa Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, promulgada en 1975 y en muchos sentidos muy cercana al documento del Papa Francisco. En el Evangelii Nuntiandi se tocan varios temas comunes con el Evangelii Gaudium, como por ejemplo, quién evangeliza, cómo se ha de evangelizar, cuáles son las tareas evangelizadoras, y si bien es verdad que los contextos históricos en los que surgieron estos documentos son distintos, sin embargo, comparten un ardoroso celo apostólico y el afán inflamado por cumplir de modo radical con la tarea más importante de la Iglesia. En tercer lugar, no deja de llamar la atención el recurso hecho por el Papa Francisco a los documentos de las conferencias generales del episcopado latinoamericano. Son citados los documentos de Medellín, del año 68, Puebla, de 1979, Santo Domingo, 1992, y de modo muy especial, Aparecida, del año 2007, en la que el Papa actual participó y tuvo, según se dice, un papel muy protagónico. Vamos ahora a revisar la estructura y los contenidos de la exhortación, y así podremos tener una panorámica de la enseñanza del Papa Francisco con los aspectos más relevantes que deben atenderse en el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Comienza con una introducción que no lleva ese nombre, pero que nos pone en conocimiento de lo que la exhortación va a tratar. Resalta en primer lugar la alegría del Evangelio como característica que debe acompañar a quienes evangelizan, hacen apostolado y anuncian al Señor Jesús. Se trata, dice Francisco, de una tarea maravillosa, novedosa
y que supone el primado de Dios que nos ha llamado a colaborar en el anuncio de la salvación. Para hoy, esta tarea se plantea como nueva evangelización y quedan señalados 3 campos muy concretos: la pastoral ordinaria, los cristianos que no viven las exigencias de su bautismo y finalmente los que no conocen a Jesucristo o lo rechazan. Todos hemos de ponernos en movimiento, salir de nuestro inmovilismo, ir a buscar a las personas para evangelizar. Esto, a juicio del Papa, es una conversión pastoral y misionera. Y para Francisco es un programa de acción para la Iglesia en los siguientes años. Y él lo dice, ¿no? Dice: no ignoro que hoy los documentos no despiertan el mismo interés que en otras épocas y son rápidamente olvidados. No obstante, destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido programático y consecuencias importantes. Así, las parroquias, las iglesias particulares, los mismos obispos e incluso el papado, propiciando una descentralización sana que evite el inmovilismo y la inacción. La misión evangelizadora debe llevar también a una renovación transformadora en la propuesta de la verdad revelada que se comunica, subrayando lo esencial y dejando de lado lo secundario. Se trata de una sana purificación, no de la doctrina, sino de la forma de proponerla. El capítulo segundo, titulado En la crisis del compromiso comunitario, es un análisis de la situación contemporánea en la que el evangelizador debe actuar. Pero es también un diagnóstico de la situación eclesial y del que ha de evangelizar. Pero el análisis del Papa no es solo económico. Señala también el paradigma cultural relativista que se expresa en una religiosidad a la carta, donde el gusto particular es lo determinante y no la verdad. El secularismo, junto con el relativismo y el declive moral, son una amenaza especialmente para la familia, que ve ante sí propuestas de nuevos modelos, ya no solo familiares, sino también antropológicos. Al hablar sobre las tentaciones de los agentes pastorales, el Santo Padre va señalando los elementos que afectan a los evangelizadores y que desvirtúan la misión, disminuyendo a las personas y su vida cristiana. Esta parte es particularmente cuestionante, ¿no? El Papa habla de la actitud que busca espacios propios y autonomía, viendo la misión como una tarea externa, desgajada de la vida personal, así como de la asedia o rutina que hace del misionero un sujeto cansino, sin entusiasmo, con una entrega mezquina. En algunos se da un pesimismo fruto de desengaños y falta de éxito apostólico, y no es desconocida una mundanidad espiritual que el Papa critica con dureza, y lo mismo los conflictos y peleas que a veces se dan entre gente de iglesia. De aquí se sigue que el mundo contemporáneo, por favor, así como las debilidades de nuestro hombre viejo y nuestros pecados, más la acción del demonio, que nunca falta, amenaza con robarnos la fuerza que Dios, con su gracia, nos da para evangelizar. A todas esas situaciones el Papa responde como energía. No nos dejemos robar el entusiasmo misionero, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora, no nos dejemos robar la esperanza, no nos dejemos robar la comunidad, no nos dejemos robar el evangelio, no nos dejemos robar el ideal del amor fraterno y como para terminar todo lo anterior, afirma. Dice: los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. No nos dejemos robar la fuerza misionera. El Papa Francisco se centra en la tarea eclesial por excelencia, que es la de anunciar la buena nueva de Jesucristo. Y siguiendo el Evangelio Nuntiandi de Pablo VI, señala que se trata de una tarea de toda la Iglesia. Es el pueblo de Dios en su totalidad quien anuncia, cada cual según su llamado específico. Junto con la evangelización colectiva y cultural,
desarrollada en y por la piedad popular, el Papa Francisco pone de relieve que la evangelización tiene que ser de persona a persona, como dice, artesanal, y da una serie de indicaciones muy valiosas para esta tarea. En este tercer capítulo, el Papa se detiene extensamente para hablar de la homilía y en general de la predicación. La homilía es un momento evangelizador muy importante. Es verdad que la homilía es un ministerio esencial, ya que por ella el Evangelio alcanza a las personas de una manera muy particular. Y también es cierto que se da una cierta crisis en la predicación homilética, cosas todas que sabe muy bien el Papa Francisco y que trata de solucionar. El Papa ofrece una serie de orientaciones para hacer de la homilía y de toda predicación un momento de comunión con el Señor Jesús. Sugiere que la palabra de Dios sea personalizada por el predicador, que la haga suya por la meditación, la lectura espiritual y la oración. Pero también es importante escuchar al pueblo y sus necesidades para que la predicación no sea desencarnada y sepa responder a lo que la gente requiere en momentos específicos. No deja de lado el Papa otros elementos importantes como la dimensión querigmática de la misión, la catequesis, incluso el acompañamiento espiritual. Son formas diversas en que se hace presente a Jesús en la vida de las personas. Hay que recordar que el Evangelio no es únicamente respuesta a la vida de las personas individualmente, también responde a la sociedad en su conjunto. Por eso, el capítulo 4, titulado La dimensión social de la evangelización, se ocupa de esta característica. El Papa Francisco cita 4 principios que guían la búsqueda de esta paz y que en sentido amplio pueden aplicarse también a la misión. Primero, dice, el tiempo es superior al espacio. Segundo, la unidad prevalece sobre el conflicto. Tercero, la realidad prevalece sobre la idea. Cuarto, el todo es superior a la parte. Termina este capítulo recordando la importancia del diálogo para la construcción de la paz social. Por último, el capítulo 5, Evangelizadores con Espíritu, presenta, en palabras del Papa, cuál ha de ser el espíritu de la nueva evangelización. Yo diría más bien, la espiritualidad de la nueva evangelización. Destaca en primer lugar que dicho espíritu se fundamenta en la oración para proyectarse en la tarea misionera y evangelizadora. Es el encuentro personal con Jesús nuestro primer motivo para evangelizar, ya que en contacto con Él, con Jesús, experimentamos un amor que nos fuerza a comunicar. Es la experiencia de Pablo descrita en 2 Corintios 5, 14 y siguientes. Y este amor nos lleva a ser pueblo, a identificarnos con el pueblo que es la Iglesia y por extensión con toda la humanidad. Pero es también el contacto con el Espíritu Santo cuyo fuego mantiene vivo el ardor misionero. La oración de intercesión también brinda fuerzas para la misión. Termina el documento hablando de María, la madre de la evangelización, muy en la línea de lo desarrollado por Evangelii Nuntiandi y el documento de Pueblo. Sobre los jóvenes. Lo que dice el Papa Francisco se halla en el capítulo 2, en la crisis del compromiso comunitario, dentro de la cápita que se titula Otros desafíos eclesiales. Dice, la pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a desarrollarla, ha sufrido el embate de los cambios sociales. Y explica, ¿no? Los jóvenes en las estructuras habituales no suelen encontrar respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas. A los adultos nos cuesta escucharlos con paciencia, comprender sus inquietudes, etc. ¿no? Dice, la proliferación y crecimiento de asociaciones y movimientos, predominantemente juveniles, pueden interpretarse como una acción del espíritu que abre caminos nuevos acordes a sus expectativas y búsquedas de espiritualidad profunda y de un sentido de pertenencia más concreto. Se hace necesario, sin embargo, ahondar en la participación de estos en la pastoral de conjunto de la Iglesia, cosas que hay que arreglar, cómo hacer para entenderlos mejor, comunicarse con ellos, cosas muy valiosas, movimientos juveniles.
Hay que recordar también que, más allá de los problemas que puedan haber, la juventud es un gran valor para la Iglesia. Recordemos que con los últimos papas había una gran sintonía entre los jóvenes, Juan Pablo II, por ejemplo, Benedicto XVI y ahora con Francisco. El Papa Francisco ve como factores muy positivos el surgimiento de movimientos y asociaciones juveniles y los considera frutos de la acción del Espíritu Santo. Espera que estos grupos sepan vincularse a la pastoral de conjunto para dar más y mejores frutos. Cabe reconocer que en el contexto actual de crisis del compromiso y de lazos comunitarios, son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del mundo, etc. Algunos participan en la vida de la Iglesia, integran grupos de servicio y diversas iniciativas misioneras en sus propias diócesis, etc. Qué bueno es que los jóvenes sean callejeros de la fe, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra. Esta frase, ser callejeros de la fe, también tiene pues todo el estilo del Papa Francisco. Y ser callejeros en la fe, ¿qué significa? Eso lo explicó el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, cuando en un discurso con los jóvenes argentinos allí reunidos les pidió hacer lío. Ustedes seguramente recordarán, ¿no? Hagan lío, les dijo, ¿no? Con un lenguaje llano y sencillísimo les dijo: quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la Iglesia salga a las calles, quiero que no nos defendamos de todo lo que sea, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comunidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Ese querer lío es de alguna manera la manera de ser callejeros en la fe que el Papa le pide a los jóvenes. Se entiende un lío evangélico, no un lío de tirar piedras, sino un lío de proponer a Jesucristo, ¿no? Y transformar el mundo con la revolución del amor, no con la revolución pues, que incendia las cosas, no. Siguiente. Como habíamos indicado anteriormente, en el capítulo 4 de la exhortación se trata sobre los pobres, dedicándoles un subcapítulo bajo el título La inclusión social de los pobres. Impacta la fuerza con la que Francisco habla de los pobres y del amor preferencial por ellos, en continuidad con la mejor tradición de la Iglesia y con las orientaciones del episcopado latinoamericano. Sígueme, por favor. Ya esta cita es también muy importante. Es el número 198. Dice: para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica, antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga su primera misericordia. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener los mismos sentimientos de Jesucristo. Inspirada en ella, la Iglesia hizo una opción por los pobres, entendida como una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia, ¿no? Y sigue explicando pues una serie de cosas. Vuelvo a repetir, este número 198 es muy, muy importante. Este pasaje muestra aspectos clarificadores, que son por lo demás también interesantes. Destaca, ante todo, el criterio que precisa el modo correcto de entender la opción por los pobres, y señala con exactitud el Papa que se trata de una categoría teológica, y para más detalles, cristológica y eclesiológica. En primer lugar, cristológica, porque el Verbo de Dios, el Hijo eterno del Padre, al encarnarse, se hizo hombre y también, nunca lo olvidemos, se hizo pobre. Así lo dice San Pablo en la 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Y como refleja la vida del Señor descrita en los Evangelios, vivió de verdad, no de mentiras, esa pobreza. Junto con eso, el Señor Jesús asoció su ministerio mesiánico y salvífico a los pobres, y el anuncio de la buena nueva a los pobres es un criterio para identificar al Mesías. De los pobres es el reino de los cielos, y el mismo Jesús se ha identificado expresamente con los pobres y con los necesitados. Y es una cuestión que también para nosotros es un permanente recordar, ¿no?
Estamos invitados en un mundo secularizado, un mundo que rinde culto al dinero, al que se tiene y también al que no se tiene, a vivir una pobreza evangélica, una pobreza que es sobriedad, que es desapego de los bienes que se tengan, ¿no es cierto? Y que en el fondo significa poner en primer lugar a Dios y no al dinero, que es un poco esta cosa que el Papa rechaza. En segundo lugar, se trata de una opción eclesiológica. La opción por los pobres es una concreción de la realidad de la Iglesia como pueblo, y de allí se sigue la vinculación de esta categoría con el Concilio Vaticano II. Recordamos que la Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia enseña que así como el Señor Jesús nos redimió en pobreza y persecución, así también ha de vivir la Iglesia. La Iglesia debe ser una iglesia pobre, dice el Papa Francisco. ¿Qué significa eso? Una iglesia desprendida, una iglesia donde lo que se distinga y se vea primero que nada sea la sobriedad, porque así vivió el Señor Jesús. Y desde esos criterios el Papa Francisco exhorta a dejarse evangelizar por los pobres, cita textual, y eso quiere decir, tomando la pobreza en el sentido teológico mencionado, remitirnos a Jesucristo, asumir una pobreza evangélica, que no es ideal, sino real, y por lo mismo, testimonial y efectiva. El Papa es muy enérgico y llama la atención sobre el abandono a que son sometidos los pobres, siendo que debería ser una de las principales preocupaciones de la evangelización, si no la principal. Las palabras del Papa son iluminadoras y en buena medida salen al paso de la oposición que a veces se planteó entre atención espiritual o compromiso sociopolítico. No lo uno en vez de lo otro, sino ambas, pero de manera jerarquizada. Estas expresiones que están aquí se inspiran en la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI y en la Deus Caritas Est de Benedicto XVI. Asumir las dos dimensiones, la religiosa espiritual, la social de compromiso temporal, es mucho más exigente que trabajar en uno solo de estos aspectos, y tal vez por ello algunos se excusan de esa labor, cosa que también el Papa critica con mucha fuerza. Siguiente, por favor. Ahí está. Dice: nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Esta es una excusa frecuente en ambientes académicos, empresariales o profesionales e incluso eclesiales. Si bien puede decirse en general que la vocación y la misión propia de los fieles laicos es la transformación de las distintas realidades terrenas para que toda actividad humana sea transformada por el Evangelio, nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social. El Papa habla cosas maravillosas. Lo primero que vamos a ver es la exhortación a la tarea según las circunstancias de cada lugar y situación. Aparece ahí esta cita, dice: es imperiosa la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio. De repente este es el desafío más fuerte, porque decir los jóvenes los tenemos ahí a la vista, ahí están los jóvenes. Decir los pobres también, más o menos fácil saber a qué se refiere. Pero evangelizar la cultura, ahí se nos suscita la cuestión: ¿y qué cosa es la cultura? ¿Cómo entenderla? A eso también el Papa sale pues al paso, ¿no? En sus enseñanzas sobre la cultura, el Santo Padre recoge las orientaciones de las conferencias episcopales de América Latina, que van desde Puebla hasta Aparecida. Eso se ve cuando el Papa explica el significado de cultura, siempre en orden a la evangelización de la misma. Siguiente, por favor. Y ahí nos dice, ¿no? La noción de cultura es una valiosa herramienta para entender las diversas expresiones de la vida cristiana que se dan en el pueblo de Dios. ¿Qué es la cultura? Es el estilo de vida que tiene una sociedad determinada, del modo propio que tienen sus miembros de relacionarse entre sí, con las demás criaturas y con Dios. Así entendida, la cultura abarca la totalidad de la vida de un pueblo. ¿Qué es la cultura? Ahí está la respuesta: la totalidad de la vida de un pueblo. La manera o el estilo
que una sociedad determinada, ¿no es cierto?, tiene para vivir, y eso hay que evangelizar. Si el estilo de vida que conocemos es un estilo donde Dios no está presente, donde lo religioso no tiene lugar, eso hay que evangelizar, hacer presente a Dios, hacer presente el valor religioso, etc. Sigue diciendo el Papa: cada pueblo en su devenir histórico desarrolla su propia cultura con legítima autonomía. El ser humano está siempre culturalmente situado. Naturaleza y cultura se hallan unidas estrechamente. La gracia supone la cultura y el don de Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe. Las palabras del Papa deben cuestionarnos profundamente y nos deben mover a preguntarnos: ¿estamos respondiendo a lo que Dios nos pide en lo que se refiere al apostolado con los jóvenes, al trabajo solidario y amoroso por los pobres y a la evangelización de la cultura? Queda como interrogante. Conclusión. Sin lugar a dudas, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium es muy cuestionadora, nos invita a una revisión y a un examen de conciencia sobre nuestro apostolado y el modo concreto cómo hacemos o cómo participamos en la evangelización de la Iglesia. Mirar, por ejemplo, el capítulo 2, en el que el Papa Francisco habla sobre las tentaciones de los agentes pastorales, puede llevarnos tal vez a identificarnos con algunos de los problemas que allí describe el Santo Padre. De repente en nosotros hay ese desinterés, de repente en nosotros hay ese cansancio, de repente en nosotros hay esa asedia, de repente en nosotros hay esa instalación, etc. Y tal vez, al constatar esta realidad, nos pongamos tristes porque no estamos respondiendo como se debe. No hay que perder la alegría que nos da la fe y que brota del encuentro con el Señor Jesús. Además, si nos vemos carentes y limitados ante la tarea, tenemos una gran ayuda. Está la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la estrella de la evangelización, que con sus maternales cuidados nos acerca a la gracia que Dios nos regala, nos va conformando con su Hijo el Señor Jesús y nos asocia a su acción apostólica. A ella acudimos para que, siguiendo las enseñanzas del Papa Francisco y acogiendo la gracia que el Espíritu derrama en nuestros corazones, podamos cumplir con alegría la misión apostólica que el Señor Jesús nos ha confiado. Muchísimas gracias por su atención.